Buenas tardes. Un día como hoy, hace ahora 22 años, un 12 de noviembre, fallecía, después de décadas de lucha, Dolores Ibárruri, pasionaria. Murió después de haber luchado por la República y después de haberla conseguido. Después de haberla conseguido, tuvo que luchar para que no se perdiera. Y la perdieron. Y aun habiéndola perdido, siguió luchando al frente del Partido Comunista porque la República volviera algún día, por luchar contra el sistema impuesto, contra el franquismo, por luchar con la derecha, siempre con aquella proclama del no pasarán. Con aquella esperanza de mantener la paz que lamentablemente en aquel tiempo no pudieron conseguir, pero en la que nunca dejaron de creer. Las tropas de Franco entraron en Madrid después de haber arrasado pueblo a pueblo toda España. Y lo que se produjo después de que la derecha entrara de esa manera ya lo conocemos todos en la historia nuestra. La semana que viene hay elecciones. Unas elecciones generales que llegan con adelanto, esto es importante recordarlo, llegan con adelanto por la ineficacia de los políticos que hemos tenido hasta ahora y que nos están gobernando. Y tenemos suerte de que haya elecciones, porque por esa misma ineficacia, en países como Grecia o como Italia, ni siquiera se convocan elecciones. Ya directamente se quitan la careta, hacen como aquellos que quisieron pasar cuando Dolores gritaba no pasarán, directamente se muestran como son e imponen, en Grecia por ejemplo, a uno de sus banqueros, a uno de sus peces gordos, sin que nadie lo elija. Y en Italia probablemente esta semana harán lo mismo. Por eso digo que aquí en España por lo menos tenemos la suerte de que con una democracia capada como tenemos, con una democracia, con una ley electoral que favorece a ciertos partidos, pero por lo menos de momento nos dejan a todos que vayamos a la urna. Y debemos utilizarla porque ahora mismo es la última herramienta que nos queda para decirles lo que les tenemos que decir, para decirles que no estamos de acuerdo, para decirles que queremos a gente que realmente nos saque de esto, pero que no nos saque cumpliendo las órdenes de Alemania o cumpliendo las órdenes de los consejeros de las grandes empresas. Y debemos utilizarla, la urna, para recoger testigos de la pasionaria y gritarle a la derecha que no pasarán más veces por encima nuestra. Y aquí vamos a tener cuidado porque últimamente parecen querer confundirnos en televisión, en la radio y en todos los medios que tengan para discutir quién es la derecha y quién es la izquierda, o si uno es más de izquierda o menos. Y yo creo que aquí hay que ser muy breve. El PP y el PSOE no son lo mismo, evidentemente que no lo son, pero están en lo mismo, están en la misma política, que es no tener buenas intenciones ni malas, sino hacer lo que diga Botín, lo que diga Angela Merkel y lo que digan las grandes empresas. Están arriba, con los de arriba. Y esta es una lucha que, como bien ha resumido en esta campaña nuestro candidato Cayo Lara, es una lucha de arriba contra los de abajo. Y digan PP y PSOE que son de centro, que son de derecha o que son de izquierda, la realidad es que son de arriba y están con los de arriba, con los que pueden. Nosotros no podemos controlar grandes empresas ni grandes bancos, ni podemos estar en aquellas reuniones del presidente del gobierno con los 44 grandes empresarios, porque no lo somos, porque somos los de abajo. Y por muchas ilusiones que nos hayamos hecho en los últimos tiempos, comprándonos un par de casas o teniendo un par de coches, no somos los que soñábamos que íbamos a hacer, aunque hayamos hecho todo lo que nos hayan dicho que teníamos que hacer. Nos han dicho: estudia, búscate un trabajo, cómprate una casa, gana dinero y serás rico. Y aquí estamos todos. Todo el mundo no puede ser rico. Nosotros somos los de abajo, tenemos que tenerlo claro. Y esto no es nada para avergonzarse. Pero el día que nos den la oportunidad de echar un voto en una urna, vamos a tener claro quiénes son los nuestros. Ahora os voy a dejar
Voy a sacarme la chuleta para que no se me olvide ninguno, para no dejármela atrás. Yo no voy a atenderme mucho, porque los que tienen que hablar hoy son ellos. Y detrás mía van a venir Álvaro García, candidato al Congreso, Juana Caballero, que es diputada en la provincia de Sevilla, y José Antonio Cabrera, teniente alcalde del Ayuntamiento de Aral. Yo con esto me despido. Lo único que quiero recordar es eso, que el domingo que viene cojamos la oportunidad que se nos da, que tengamos claro el programa que presenta cada uno, por supuesto, pero sabiendo que el programa que nos venden se puede cumplir y no se puede cumplir, pero teniendo siempre claro quiénes son los nuestros, porque por mucho que en estas semanas los veamos, a los grandes candidatos con las personas, ayudándoles a las personas mayores a cruzar un paso de peatones, siempre con la cámara por delante, con la cámara por detrás no sabemos lo que harán, y por mucho que nos digan el candidato, por ejemplo, del Partido Popular, hablando de lucha de clases en televisión, que le tenía que dar vergüenza, hablando de los pobres, el que era de familia pobre, tenemos que tener muy claro quiénes son los nuestros, quiénes han sido siempre los nuestros y quiénes van a luchar por nosotros. Porque por mucho que nos prometan que van a luchar por nosotros, cada uno lucha y ha luchado siempre por su clase. Y los que van a luchar por nosotros son los nuestros y ninguno más. Os dejo con ellos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, amigos y amigas, vecinos de Corcolla, de Badolatosa. Mi nombre es José Antonio Cabrera, soy concejal, teniente alcalde del Ayuntamiento de Aral, de la localidad vecina de aquí de la campiña sevillana. Y en primer lugar quería dar las gracias a los compañeros de la Asamblea Local y de la Dirección Provincial por contar conmigo para esta campaña electoral, para esta batalla que tenemos el 20 de noviembre, tremendamente importante, para, como decía el compañero, para que los de abajo, los jornaleros, los trabajadores, los desempleados, los pensionistas, se nos escuche en el Parlamento y en las asambleas, en las Cortes Generales, ¿no? Yo creo que estaréis todos de acuerdo conmigo cuando decimos que estamos viviendo una situación en los pueblos de Andalucía dramática, en el que las cifras dan bastante miedo, con más de 5 millones de desempleados, 5 millones de personas que se acuestan por la noche sin saber al otro día qué es lo que hacer, a qué hora levantarse, a qué tajo acudir para poder mantener a mi familia, con unos porcentajes de desempleo juvenil que en Andalucía rondan el 55%, el 55% de nuestros jóvenes, de los trabajadores menores de 30 años, están desempleados, y el otro 55%, muchos de ellos, con trabajos basura, con trabajos en los que cobran 500, 600, 700 euros, con mucha precariedad, que no saben si al mes siguiente, si la semana siguiente van a estar trabajando en ese mismo trabajo, con cientos de personas, más de 300.000 familias desahuciadas que han sido arrojadas a la calle porque no pueden pagar su hipoteca. Y esas condiciones objetivas que estamos viendo y que estamos viendo en cada uno de nuestros municipios, las acompañamos con medidas que están tomando a nivel estatal, medidas de ataque directo a la clase trabajadora, a los de abajo, con medidas como el aumento de la edad de jubilación a los 67 años, con medidas como la congelación de las pensiones, medidas como la reforma laboral, que el año pasado, el 29 de septiembre, con una huelga general, salimos a la calle cientos y cientos de trabajadores en contra de ella. Una reforma laboral que, como sabéis, lo único que ha servido, y que nos mintieron descaradamente hace un año cuando nos decían que con esa reforma laboral se iba a generar más puestos de trabajo, lo único que ha servido es para abaratar el despido y para que los empresarios, las grandes empresas, puedan utilizar a los trabajadores aún más, si caben,
como un pañuelo de usar y tirar, ¿no? Esas condiciones que estamos viendo, que para esta gente pues han sido utilizadas por estos que bien han venido a llamar la crisis económica, que bueno, la crisis económica parece que viene a justificar todas estas medidas de recorte a los trabajadores, una crisis que nos la han planteado como un fenómeno meteorológico, como que llega una tormenta, como que vienen las nubes, que no se sabe muy bien a causa de qué ha sido, de quiénes son los culpables, una crisis que a finales del 2007 no querían ver, nadie hablaba de crisis, el gobierno nos decía que se hablaba entonces de una desaceleración económica, se hablaba en el 2008 de que iban a llegar, se veían ya brotes verdes, que estábamos a punto de salir de la situación, pero lo cierto es la verdad que ha pasado el 2008, ha pasado el 2009, el 2010 y seguimos padeciendo estas situaciones dramáticas los trabajadores, la gente de abajo de la sociedad, ¿no? Y ante eso, en el Estado español estamos viendo un movimiento de miles y miles de personas indignados, que como los que estamos aquí estamos totalmente indignados por esta situación. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con esos miles y millones de personas que el 15 de octubre salieron a la calle a manifestarse en contra de esta situación. Pero nosotros de Izquierda Unida entendemos que no hay que quedarse solo en esa indignación. Por supuesto que estamos totalmente indignados, pero entendemos que hay que dar un paso más. Además de estar indignados, hay que organizarse y hay que entrar en esos parlamentos con un grupo político importante, con un grupo parlamentario, para tener voz. Para esto que hoy estamos diciendo aquí, decirlo en Madrid, decirlo en el Congreso de los Diputados, decirlo en el Senado, y para, por supuesto, plantear una alternativa. Porque si nos quedamos simplemente en la indignación, nos movilizamos, dejamos claro nuestra frustración, pero no tenemos una alternativa, no planteamos una batalla con un fin concreto, si queremos pasando por esta situación que no nos gusta, ¿no? Y por eso nosotros nos organizamos en un partido político, en una coalición, en Izquierda Unida, y planteamos la batalla y planteamos presentarnos a las elecciones y planteamos querer tener un grupo parlamentario el día 20 de noviembre como fruto de las elecciones del 20 de noviembre. Y nosotros, en nuestra alternativa, pues como cualquier proyecto que tenemos para este país, pues planteamos que lo primero que entendemos que tenemos que hacer para plantear nuestro cambio es contar con fondos económicos, una financiación para que todo lo que después voy a plantear nuestra alternativa pueda llegar a hacerse una realidad. Y por eso nosotros planteamos de que no es que haya desaparecido el dinero de la noche a la mañana. Por supuesto que hay dinero. España es el país que más billetes de 500 euros tiene en el mercado. Y como decía el otro día en un meeting en mi pueblo, en Aral, el alcalde de la Puebla, ninguno de nosotros hemos visto a nadie quemar esos billetes de 500 euros. Esos billetes de 500 euros están en manos de los grandes capitalistas, de los empresarios, y ese dinero hay que volverlo a inyectar en la sociedad. Pero nosotros planteamos una política fiscal, una política para que el Estado tenga dinero, para que el Estado pueda seguir prestando servicios a los de abajo, a los trabajadores, una política fiscal que se base en que, lo más lógico del mundo, el que más dinero tenga, que más aporte, y el que menos dinero tenga, pues que aporte menos. Por eso nosotros planteamos un impuesto de patrimonio, pero un impuesto de patrimonio con mayúsculas, no un impuesto de patrimonio que en sus últimos días de gobierno el PSOE ha planteado para callarnos un poco, ¿no? Un impuesto de patrimonio en el que las grandes multinacionales, la gran banca, las grandes empresas, pues aporte al Estado dinero para que el Estado pueda fortalecer todo su sistema social, de escuela, de sanidad, de prestaciones para el desempleo para los trabajadores. Planteamos también una banca pública porque que el Estado sea el que decida a quién vamos a dar préstamos y no dar préstamos. Es uno de los grandes problemas que tenemos. Muchos jóvenes no pueden acceder a la vivienda porque cuando van al banco no le dan los créditos. Muchas pequeñas empresas no le dan crédito a la banca
para poder hacer solvente su negocio. Y no se lo da teniendo en cuenta que hace 2 años el Estado dio 250.000 millones de euros a la banca para hacer precisamente eso. Esos dineros lo único que han servido es para que en estos últimos años el Banco Santander, el BVA, terminen años con miles y miles y miles de millones de beneficios, mientras, como estamos viendo, muchos de los nuestros, de los trabajadores, están siendo desahuciados porque no pueden pagar la hipoteca. Planteamos también, para generar trabajo, 2 medidas muy sencillas. La primera de ellas, ¿por qué no elaboramos una ley que diga que los trabajadores en el Estado español trabajen 35 horas semanales sin reducción salarial? De esa misma forma, estaríamos, o los huecos que generen esos trabajadores, estaríamos generando más empleo, estaríamos quitando desempleados de mercado. O como, por ejemplo, en vez de aumentar la edad de jubilación a la de 107 años, lo que hay que hacer en todo caso para generar empleo es todo lo contrario, reducir la edad de jubilación a los 63 años para que las personas que se están jubilando generen huecos en las empresas y generen empleo, ¿no? Y también nosotros planteamos un modelo en el que haya más democracia, porque fijaos, hoy es en el año 2011, en el siglo XXI, donde pues prácticamente hasta el presidente de una comunidad de vecinos tiene que ser elegido por sus vecinos, sus alcaldes, los parlamentarios. Pues hoy en el 2011 el cargo más importante en el Estado, que es la jefatura de Estado, está en manos de una persona que la hereda como si fuese un cortijo de padres a hijos, y además una persona que fue puesto en ese puesto de jefe de Estado por un dictador sangriento como fue Franco, ¿no? Nosotros creemos que la jefatura de Estado tiene que recaer sobre cualquier hijo de vecino, cualquier hijo de trabajadores que se pueda presentar a unas elecciones y sea elegido democráticamente por el Estado, ¿no? Y por eso entendemos que es un paso a la democracia. Planteamos también un sistema que sea más transparente, un sistema democrático. No sé si sabéis que Izquierda Unida, con 1 millón de votos, tiene un parlamentario representado en Madrid, y que partidos como por ejemplo el PNV con 300.000 votos tiene 5 parlamentarios. Un sistema totalmente injusto en el que al final lo que viene a favorecer al bipartidismo, a los 2 grandes partidos, al PP y al PSOE y a los partidos nacionalistas, ¿no? Porque este sistema se eligen a los parlamentarios por provincia, de tal forma que si por ejemplo a una provincia le corresponden 4 diputados, y en el orden de votos pues ha salido, le otorgamos 2 parlamentarios al PP, 2 parlamentarios al PSOE, e Izquierda Unida, por ejemplo, en esa provincia pues se ha quedado, para obtener un parlamentario lo ha perdido a lo mejor por falta de 10.000 votos. Bueno, pues todos esos votos se van perdiendo a lo largo de todas las provincias, y eso es lo que hace que hoy en día Izquierda Unida simplemente tenga un parlamentario en Madrid teniendo 1 millón de votos, ¿no? Nosotros entendemos que cada vecino, cada miembro de este país, por cada vecino 1 voto para hacer una democracia más justa. Y entendemos que hemos llegado a esta situación, pues por lo que nosotros de nuestra organización venimos explicando y defendiendo desde hace muchos años. Porque a lo largo de muchos años en este país se han ido dando pasos, tanto por el gobierno del PP como por el gobierno del PSOE, dando pasos en el que cada vez se le ha dado más poder a eso que vienen a llamar los mercados que no es otra cosa que darle más poder a Botín, al presidente del BVA, a Telefónica, a las empresas, dándole más poder a esos mercados en detrimento de quitarle poder a los pueblos, a los trabajadores, a los que verdaderamente tenemos que tener el futuro, en los que tenemos que trazar el futuro de nuestro país, ¿no? Por eso simplemente yo no me alargo más, le dejo la palabra a los compañeros, pero por eso precisamente estamos nosotros aquí. Por eso Izquierda Unida necesita de un grupo parlamentario importante en Madrid, por eso pedimos el voto para el 20 de noviembre, y por eso además tenemos que entender que la próxima batalla es el 20 de noviembre. Ayer estuvimos, el 15 de octubre estuvimos manifestándonos, pidiendo más democracia con los indignados.
En septiembre del año pasado estuvimos manifestando y la batalla era que el gobierno no aplicara la reforma laboral. También nos manifestamos el año pasado para que no aumentara la jubilación. El 20 de noviembre era la siguiente batalla, una batalla en la que hay que ir a votar. Pero el 21 de noviembre habrá que seguir al pie del cañón, habrá que seguir organizado, habrá que seguir trabajando con Izquierda Unida, con la gente de abajo, con los trabajadores, con los jornaleros. Y por eso os pedimos el voto. Pero además de pediros el voto, os pedimos que estéis que os organicéis, que os afiliéis con Izquierda Unida, que trabajéis con los compañeros de Badalatosa, con los compañeros de Corcolle, porque es la única forma que tenemos los trabajadores, todo lo que hemos conseguido los trabajadores a lo largo de la historia, a lo largo de los últimos 30, 40 años, y que ahora nos lo están recortando por detrás, ha sido fruto de la lucha, de la movilización, de la organización, organizándonos para que los millones de trabajadores en el Estado español golpeemos como una única persona, organizándonos con todos a la vez en un partido que nos represente y que nos haga que se nos oiga en Madrid, ¿no? Por eso os pido el voto para el 20 de noviembre y que colaboréis con los compañeros y compañeras de Izquierda Unida aquí de la Asamblea Local. Sin más, dejo la palabra a mis compañeros. Buenas tardes, noches. Hace mucho frío, yo voy a hacerme cortita para que el candidato a las generales pueda tener más tiempo, porque hace mucho frío y estamos en una plaza un poco encogida. Mirad, el próximo domingo se celebran elecciones generales. Son unas elecciones generales anticipadas, o sea, no tocaban todavía, pero los mercados, esos que últimamente oímos hablar tanto de ellos, nos han impuesto que las elecciones pues sean en una fecha concreta. Esos mercados que nadie conoce, que nadie sabe quiénes son, pero que yo diría que le podemos poner cara. Aquí en nuestro país sí que le podemos poner cara. En nuestro país tenemos al señor Botín, que sale tanto en la tele, ese que siempre va con la corbata roja, el presidente del BBVA, tenemos a todas las empresas que cotizan en la bolsa, todas las empresas del IBEX 35, que nadie... Dicen, las empresas del IBEX 35, ¿quién serán las empresas del IBEX 35? Pues son todas las empresas que cotizan en bolsa, ¿eh? La gente que tienen los dineros españoles y la gente que mueve los hilos de la economía española. Entonces, tiene nombre y apellido y tienen también cara. Y esos son los que ponen y quitan gobierno hasta ahora. ¿Por qué? Porque, como se ha demostrado últimamente, en los últimos 4 años, el último gobierno que hemos tenido, que ha sido el del PSOE, un gobierno de izquierda, decían ellos, un gobierno socialista, que decían ellos, que llevaba un programa de izquierda, que decían ellos cuando se presentaron a las elecciones, y ahora nuevamente se han puesto la cazadora de pana nuevamente, y ahora dicen otra vez que son de izquierda. Yo no sé si solamente son de izquierda cada 4 años, porque lo que es cuando tienen que gobernar hacen políticas de derecha, pero vamos, ahora dice que son nuevamente de izquierda. Durante 4 años han estado aplicando en este país una política de derecha. Han estado aplicando una política que le han dictado los mercados ya con nombre y apellido. No solamente los mercados españoles, sino los mercados mundiales. O sea, todavía a esa gente, a los de aquí al menos lo conocemos, le podemos poner nombre y apellido. Pero a todos los demás no sabemos ni quiénes son, ni los votamos, ni sabemos quién son. Y luego nos dicen que lo que verdaderamente nosotros votamos en las urnas son los que nos gobiernan. Miren ustedes. Si verdaderamente nos gobernaran, harían política con la que se han presentado a las elecciones. En este caso, el PSOE hubiese practicado una política de izquierda. No hubiese hecho una reforma laboral como le ha pedido el mercado para que los trabajadores se queden sin los derechos laborales que año a año, con mucho sudor y lágrimas, hemos conquistado desde hace muchísimo tiempo. No hubiese dejado que la empresa pública de nuestro país hubiese caído en manos de esos mercados, de esos grandes capitalistas, de esos grandes capitales y esas grandes multinacionales.
si hubiesen hecho política de izquierda, no hubiesen dejado que los mercados dictaran las leyes de este país, como últimamente hemos visto con la reforma de la Constitución, para que tengamos que pagarle primero lo que debemos antes que darle de comer a la gente de nuestro país. Entonces, ahora nuevamente vienen a decirnos que son de izquierda, que tienen un programa de izquierda, y ahora ya se han puesto otra vez la camisa de cuadro, los pantalones vaqueros y la chamarreta de pana, y ya son de izquierda. Mire usted de izquierda significa otra cosa. Usted de izquierda es tener una ideología que ellos la perdieron hace mucho tiempo, no es de ahora, hace mucho tiempo, con las primeras privatizaciones, porque aquí teníamos una banca pública, y todos lo sabemos. Aquí existía una banca que se llamaba Agentaria. El banco hipotecario, que quizás todavía nos acordemos algunos que teníamos hipoteca con el banco hipotecario. Aquel banco hipotecario lo vendieron a las empresas privadas. Teníamos Iberia, que también era nuestra, no del gobierno, nuestra, de los españoles. Teníamos la gasolina, o sea, teníamos la Calza, que era también de los españoles. Todo eso, desde los primeros gobiernos socialistas, se fue privatizando, como se privatizó la Telefónica. Y fueron saneando, porque decían que estaban en quiebra, saneando esas empresas para poder vendérselas a los grandes capitalistas de este país. Entonces, nos hemos quedado sin empresas públicas. Y la han hecho robándonos lo que era nuestro, porque eso es robarle el patrimonio a los españoles, porque era un patrimonio nuestro, que lo teníamos, que lo habíamos pagado con nuestros impuestos. Y ahora mismo nos encontramos con un Estado que no tiene ningún patrimonio público, porque últimamente una de las pocas cosas que nos quedaban era la lotería. Pues hasta la lotería quieren privatizarla, hasta la lotería. O sea, no me pueden decir que vende la lotería porque es deficitaria, ¿no? Eso ¿a quién le cabe en la cabeza de que la lotería sea deficitaria? Pues hasta eso, la única empresa, una de las únicas empresas que nos quedaba, también la quieren vender, como han vendido Astilleros, que era una empresa que tiene 4 barcos, que tienen 4 barcos en cartera, y que dicen que es deficitaria y tenían que venderla con 4 barcos que tienen en cartera para hacerlo. Pues nada, como ahora conviene que las grandes empresas se hagan con el patrimonio público de España, pues nada, toma, gran empresa, mercados, grandes empresas, ahí tienen ustedes todo el patrimonio español, que ya los españoles no necesitan patrimonio, y nos dejan con una mano delante y la otra detrás, y nos dejan con una reforma laboral donde los derechos de los trabajadores están por los suelos, y nos dejan con los mismos derechos laborales que teníamos en los años 60, y cada vez más, y nos vienen con el eslogan, y nos dice el PSOE ahora que peleemos. ¿Por qué? Por lo que han hecho durante 4 años, por los 5 millones de parados que tenemos en España, por las privatizaciones, por la pérdida de derechos sociales. Por eso vamos a pelear. El otro dice que cambiemos. ¿Que cambiemos qué? Vamos a ver. Mire usted, señor Rajoy, usted ha estado en el Congreso apoyando toda la política que el PSOE ha desarrollado. En un 75% de todas las propuestas que ha hecho el PSOE en el Congreso, usted lo ha apoyado. Entonces, ¿cambio de qué? ¿Qué vamos a cambiar? ¿Para que privatice la enseñanza como hacen en Madrid? ¿Como hace su Esperanza Aguirre? Pues yo le digo que no, porque yo quiero una enseñanza pública. ¿Qué vamos a cambiar? ¿Para que privaticen la sanidad, como hace su Cospedal? Pues yo le digo que no, porque es que la sanidad no la hemos ganado y la pagamos los españoles. Nosotros no queremos que ninguna empresa nos cure las enfermedades. Nosotros queremos que el Estado nos garantice la sanidad, como queremos que nos garantice el que los niños tengan una educación adecuada. Entonces, estamos en contra de todas las privatizaciones y estamos en contra de todas las reformas laborales que lo que hacen es que los trabajadores pierdan derechos, que los vecinos y vecinas estén todos los días teniendo que luchar porque la echan a la calle con los desahucios,
Y estamos en contra de todo lo que sea una política que no beneficie en nada a la clase trabajadora. Porque es verdad, nosotros que somos clase trabajadora. Por mucho que nos pongamos de tiros largos, somos clase trabajadora. Porque vendemos nuestro trabajo y somos clase trabajadora. Y últimamente, pues nos han dicho a todos que somos clase media y nos creemos que somos una clase. No. Aquí, como decía bien el compañero, hay una clase que son los de arriba, que van a sacar todo el provecho, nos van a chupar hasta la sangre. Y los de abajo. Y los de abajo somos los que no nos queda más remedio que vender nuestro trabajo a los de arriba. Pero no vamos a dejar que nos opriman, porque la época de los esclavos hace muchos años que terminó. Porque la época de los oprimidos hace muchos años que se terminó, porque lo hemos ganado con nuestra lucha. Y esta vez no vamos a dejar que nadie nos oprima. Y esta vez no vamos a dejar que nadie nos quite ningún derecho que nos hemos ganado. Y yo, perdón, en este 20 de noviembre, que ya, vamos a ver, que se le ha ocurrido la fecha, ya ha tenido las neuronas listas, porque el 20 de noviembre todos sabemos lo que se conmemora, ¿no? O sea, la muerte de Franco, de aquella dictadura, la muerte del dictador, por la que estábamos en la calle todos los días. Yo tengo 55 años, desde los 16 estoy dando la vara para que Franco se fuera. Por fin murió el 20 y no han tenido otra fecha. Otra fecha no tenía, el 20 de noviembre. Pues yo os digo una cosa. Lo mismo que el 20 de noviembre se murió Franco y enterramos la dictadura, yo os conmino a todos a que votéis a Izquierda Unida para enterrar la dictadura de los mercados. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Yo soy Álvaro García, soy teniente alcalde del Ayuntamiento de Pedrera. Ahora mismo estamos en el gobierno, como sabéis. Soy compañero de la comarca y además soy, voy en el número 3 de la candidatura de Izquierda Unida en la circunscripción de Sevilla. Estamos haciendo una campaña fantástica por toda la provincia. Yo creo que la campaña más ambiciosa de los últimos tiempos que ha hecho Izquierda Unida. Y esto no es casualidad. No es casualidad que nosotros seamos la gente que está trabajando siempre. No es casualidad que somos nosotros las personas que luchamos durante 365 días al año. Y no es casualidad que queramos cambiar las cosas con este panorama que tenemos y en esta perspectiva de vida que tenemos hoy en día. Ahora llegan las elecciones y estos señores del PSOE y del PP se ponen el traje de la izquierda y trabajan durante 15 días para convencernos de que ellos son los defensores de los derechos sociales, de los bienestares y de la política pública. Y es totalmente una falsedad. Eso lo hemos visto ya en 4 años de gobierno socialista, lo vimos en los gobiernos del señor Aznar y lo hemos visto a lo largo de toda la historia de esta democracia. Una democracia que no ha hecho más que hacernos perder derechos sociales, capacidad adquisitiva y bienestar. Bienestar y representación que nos costó sangre, sudor y lágrimas, que le costó a nuestros padres y a nuestros abuelos, que nos hizo superar una dictadura y nos metió en una democracia que nosotros abrazamos con muchísima esperanza y fijaros en lo que se ha convertido. Fijaros en lo que se ha convertido. Y nos vamos a la prensa y miramos los titulares de los últimos días. La democracia participativa europea se derrumba por completo en países como Grecia o Italia. ¿Sabéis lo que ha pasado en Grecia? En Grecia, después de que el señor Papandreou convoque un referéndum y le pida al pueblo su opinión sobre si aceptar la política del Banco Central Europeo, la política que dictaba la señora Merkel y el señor Sarkozy, pues después de plantear que su pueblo sea el que decida, los mercados echan al señor Papandreou y meten a otro señor, el señor Papademos, que no tiene ninguna formación política, no es miembro de ningún partido político y no ha sido elegido en ninguna elecciones ni en su pueblo, ni en su provincia, ni en su comarca, en ningún sitio. Es un señor formado en las escuelas económicas de Estados Unidos y que se va a dedicar a administrar el país económicamente como le dictan la señora Merkel y el señor Sarkozy y el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Lo mismo va a pasar en Italia, donde han echado al señor Berlusconi. Fijaros, el representante de la derecha más recalcitrante de esta Europa nuestra, el miembro número 3 de la derecha
de Europa, pues lo echan, no tienen piedad ni siquiera con él, y meten a otro señor, al señor Mario Monti, que viene de la mano de Mario Draghi, representante también y es dirigente del Banco Central Europeo. Son representantes de la agencia Goldman Sachs, que son los que nos dicen cuánto vale nuestra deuda, cuánto tenemos que pagar a Europa, cuánto nos tienen que reprimir los mercados, cuánto tenemos que sufrir más las personas. Eso es lo que pasa. Y luego nos trasladamos a España. Una España en la que llegamos a las cotas más altas de democracia representativa y no participativa. Fijaros lo que significa esto. Los dos principales partidos se reparten el 90% del tiempo televisivo. A Izquierda Unida solo queda un 4%. Por lo tanto, esto no es democracia. Esto no es democracia. Porque no tenemos la oportunidad de escuchar las propuestas de los partidos minoritarios. No tenemos la oportunidad de escuchar y leer los programas. No tenemos la oportunidad de escuchar las voces que proponen cosas diferentes a lo que dicen los grandes partidos. Y eso es algo muy grave. Eso es algo muy grave. Nos estamos limitando a que recuenten nuestros votos cada 4 años en lugar de que cuenten con nuestra opinión todos los días. Y eso es lo que hace referencia a Izquierda Unida. Nosotros tenemos otra propuesta diferente, otra propuesta de programa. Queremos llegar a otro modelo social, a un modelo diferente, donde se haga política humana, política para las personas, donde no se haga política para los mercados, donde se rescate a la familia y no se rescate a los bancos, donde se invierta en sociedad, donde se invierta en infraestructura, donde se invierta en empleo y no se invierta en darle millones y millones a los bancos para que se los repartan en dividendos. Eso es lo que está pasando y lo que ha pasado en estos últimos 4 años, aunque el señor Rubalcaba diga que es el defensor número 1 de las políticas sociales. Porque el señor Rubalcaba lo único que ha hecho con el dinero de los españoles, con el dinero de los contribuyentes, lo único que ha hecho ha sido darle dinero a botín. Más de 150.000 millones de euros a esas entidades para rescatarlas, que no repartieron dividendos cuando ganaban. ¿Y sabéis lo que han hecho con el dinero público? Se lo han repartido en beneficio sus principales dirigentes. Dirigentes como el señor Botín. Esas son las cosas que están pasando en este país. 5 millones de parados, ya lo han dicho los compañeros. 1/5 de nuestra población en situación de pobreza. Una reforma laboral abusiva. La generación de jóvenes más preparada de la historia con unas tasas de paro de más del 50%. Congelación de las pensiones. Pérdida de nuestra capacidad adquisitiva. Y que no nos digan que eso es mentira, porque lo estamos viviendo en nuestros bolsillos cada día. Desde el año 96 estamos perdiendo capacidad adquisitiva, porque los sueldos no han subido en conformidad como han subido los impuestos. La vida es muchísimo más cara y tenemos menos capacidad. Eso es lo que ha pasado en este país. Nosotros queremos una salida humana a la crisis con inversión pública. Es mentira que los países salen de la crisis con recortes. ¿Qué país ha salido de la crisis con recortes? Es insostenible esa situación. Es insostenible. Y además tiene un final, porque no se puede estar recortando a la población eternamente. Para sacar a la población de la crisis, para crear empleo, para acabar con los 5 millones de parados, hace falta inversión pública. Hace falta de una apuesta de un gobierno que meta dinero en el círculo económico para crear empleo. Y eso es lo que va a hacer Izquierda Unida. Eso es lo que propone nuestro programa. Eso es lo que propone nuestro candidato general. Y nosotros tenemos un plan serio, un plan que nosotros hemos construido en colaboración con más de 15.000 personas y diferentes colectivos sociales. Un plan participativo y democrático. Y vamos a recaudar más de 42.700 millones de euros anuales que se defraudan Hacienda en este país por parte de las grandes empresas para invertirlo en políticas públicas, en políticas de las personas, en educación y en sanidad. Porque también nos están recortando en los servicios públicos, aunque nos digan que no. Y tampoco nos pueden engañar con eso, porque nosotros lo estamos viviendo en nuestros colegios. Tenemos las infraestructuras educativas más tercermundistas y más lamentables de toda nuestra tierra. Tenemos cierre de quirófanos, cierre de plantas enteras de los hospitales. Cuesta la misma vida que cubran las bajas. Y eso es producto de los recortes que están haciendo en servicios públicos. Que no nos vengan ahora con camelos y con cuentos, porque estos 4 años han existido muy a nuestro pesar. Nosotros, como decía, tenemos planes concretos. Un plan de empleo para tener
y recuperar más de 3 millones de empleos en 3 años, en el periodo 2012-2015. Eso lo va a hacer Izquierda Unida, con empleos sociales, con economía verde, con empleo medioambiental, con rehabilitación de viviendas. Más de 200.000 empleos tenemos pensado reflotar con la rehabilitación de viviendas. Con inversión pública es como se sale de la crisis. Nosotros queremos elegir el modelo participativo, queremos elegir el modelo de la gente, queremos elegir lo que las personas quieran, queremos ser la voz de las personas, de la ciudadanía en el Parlamento. Queremos ser la herramienta que le ofrezca a esos que no tienen voz la capacidad de decidir qué es lo que quieren para su país, dónde quieren que se invierta, dónde quieren que se mejore en su país y su política pública. Nosotros queremos acceder a la vivienda, porque es mentira que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Es absolutamente mentira. Nosotros hemos vivido con acceso a cosas básicas, a derechos básicos como la vivienda, la educación, el transporte. Somos la mayoría social de este país, más del 80% de la población, los que hemos querido acceder a una vivienda digna. Y ahí estamos, con tasas de jóvenes que no pueden independizarse y que se pasan toda la vida en casa de sus padres, viviendo de las rentas, desempleados, sin prestaciones por desempleo, con pensiones irrisorias. Eso es lo que está pasando en este país. Nosotros queremos invertir en servicios públicos, porque son perfectamente rentables. Queremos invertir más del 7% del Producto Interior Bruto en educación. Queremos que se investigue, que se invierta en investigación y desarrollo, porque no puede ser que estemos en el siglo XXII, que entremos en el siglo XXII luchando con enfermedades curables como pueden ser el cáncer o el SIDA. Tenemos que invertir en sanidad. Queremos un modelo diferente en Izquierda Unida también para los pequeños comerciantes, para que se potencien las pymes, con dinero público a incentivos para las contrataciones, eso que propone ahora el PP. Nos están copiando el programa. El señor Rajoy ayer, en el meeting que tuvo en Zaragoza, nos copió hasta el eslogan y le pedía a la gente que se rebelara. Eso es lo que pedimos nosotros, que os rebeléis. Pero no que os rebeléis por el cambio de los Gürtel, de los casos Brugales, de la malversación de fondos, de la política que no paga a las farmacias, como hace la señora de Cospedal en Castilla-La Mancha, sino que rebeléis por el cambio social, por la política humana, por la gente de a pie, por los derechos laborales, por los servicios públicos. Por eso nos tenemos que rebelar el próximo 20 de noviembre. Queremos que los pequeños agricultores tengan más tierra, porque no puede ser que en el siglo XXI la tierra esté más concentrada que en el siglo XIX. Hoy la tierra de este país la manejan menos personas que en el siglo XIX. Fijaros qué contradicción más grande. Nosotros proponemos un modelo de reparto equitativo de la tierra, de reforma agraria, donde las pequeñas familias, donde las pequeñas explotaciones tengan muchísimo protagonismo, sean rentables y se paguen más dinero a las explotaciones. No puede ser que el dinero en especulación financiera mueva más dinero en este país que en la producción de productos. Es imposible. Nosotros os arengamos a las urnas el próximo 20 de noviembre. Queremos que os rebeléis, que seáis nuestra voz, porque los medios de comunicación no se hacen eco de nuestras propuestas. Queremos que os comprometáis con nosotros, que os comprometáis con la gente de vuestro pueblo, porque nosotros somos la mayoría. Que vayáis y transmitáis nuestras ideas, porque nos jugamos muchísimo. Nos estamos jugando el modelo de bienestar y el modelo de país que queremos. Nos estamos jugando si queremos democracia o si queremos que gobiernen los mercados. Nos estamos jugando la transparencia en las políticas públicas o la corrupción. Nos estamos jugando los derechos sociales o la privatización de los servicios. Nos estamos jugando la creación de empleo o la precariedad laboral. Nos estamos jugando los servicios públicos. Nos estamos jugando los impuestos. Eso es lo que nos estamos jugando en estas elecciones. Nosotros hacemos un llamamiento a todas las personas de la izquierda, a esos que votaron otra cosa en las anteriores elecciones, a esos que votaron con la ilusión de que se hiciese política de izquierda, a esa gente de la izquierda de verdad que tenía pretensiones de que el país funcionara bastante mejor. Y por supuesto llamamos al voto útil, porque el único voto útil que hay es el voto de la izquierda, el voto a Izquierda Unida. Porque es mentira que para frenar a la derecha haya que votar al PSOE. Es absolutamente mentira.
¿Sabéis lo que pasa cuando se vota el PSOE con el voto útil? Que el PP saca más escaños. Porque cuando Izquierda Unida pierde escaños, los gana el PP. No se los lleva el PSOE. Fijaros qué contradicción. Y eso es lo que ha hecho esta ley electoral que han montado los partidos políticos mayoritarios de la mano. Una ley electoral que les permite repartirse los escaños entre ellos. Porque prefieren hacerlo así, no porque se hayan equivocado. Ellos prefieren repartirse los escaños entre ellos antes que dárselo a partidos minoritarios. ¿Sabéis por qué? Porque los partidos minoritarios, los partidos minoritarios con solo 30 diputados, son capaces de revocar las políticas que ellos hacen. Los partidos minoritarios con 30 diputados son capaces de convocar un referéndum para que votáramos la reforma constitucional, esa que nos va a permitir pagar la deuda antes que nuestros servicios sociales. Y dicen que ellos son los defensores del estado de bienestar. Es totalmente imposible. ¿Cómo van a defender el estado de bienestar? ¿Cómo van a invertir en política pública si el dinero lo tienen que gastar prioritariamente en pagar nuestra deuda? Por eso nosotros llamamos a la mayoría social, a los que se levantan cada mañana para trabajar, a los que quieren alimentar a su hijo, a sus parados, a los mayores, a las familias, a todas las personas que estamos sufriendo con los recortes de la política socialista. Los llamamos a esa mayoría social a las urnas, para que vengan y nos apoyen, para que se rebelen, para que luchen, para que sean la gente de abajo que siempre hemos querido ser, la gente de la izquierda, la gente combativa que lucha por sus derechos y que construye un Estado participativo y social. Ese es el modelo al que nosotros nos dirigimos y ese es el que queremos llevar a este país. Esa es la única salida de la crisis. Así que os animo a que seáis nuestra voz, a que luchéis, a que sigáis trabajando y a que llenéis las urnas el próximo 20 de noviembre con votos de Izquierda Unida. Muchas gracias a todos y ya sabéis, el día 20 de noviembre nos vemos en las urnas.